Beatrice estaba de pie ante 90 de los aristócratas más despiadados de Inglaterra, descalza sobre el mármol helado. Todos esperaban un espectáculo. Todos querían verla destruida. Pero cuando el primer violín soltó su acorde violento, Beatrice levantó la barbilla, y logró que los lores más poderosos del reino contuvieran el aliento. La seda era delgada. Demasiado delgada. Beatrice deslizó el pulgar por el dobladillo del vestido, sintiendo el hilo deshilachado rozar su piel. No era un vestido para una dama de buena cuna. Era un disfraz. Pálido, vaporoso, ceñido a las caderas. Estaba diseñado para dejar a una mujer completamente expuesta, tanto al frío como a la mirada de 90 depredadores aburridos que en ese momento bebían champán en el piso de arriba. La antesala estaba helada. Corrientes de aire se colaban bajo las pesadas puertas de roble y le rozaban los tobillos desnudos. Beatrice temblaba, aunque se negaba a cruzar los brazos sobre el pecho. Si cedía al frío, cedería también al terror. Sobre una mesa lateral, una vela de sebo chisporroteaba, proyectando sombras largas y amoratadas contra el papel tapiz descascarado. El duque de Rochford mantenía su gran salón de baile impecable, pero dejaba pudrirse los corredores de servicio. A Beatrice le pareció una metáfora perfecta del hombre. William Danbury, el duque de Rochford, tenía un exterior impecable, abrigos perfectamente cortados, una mandíbula afilada y una sonrisa que había seducido a la mitad de las debutantes de Londres hasta llevarlas a su cama. Pero bajo esa fachada, William Danbury era un monstruo hueco y calculador que comerciaba con el sufrimiento ajeno. Y Beatrice era su más reciente adquisición. Desde el techo llegaban pisadas, el retumbar amortiguado y rítmico de las danzas campestres. Se estaban divirtiendo. No tenían idea de que la hija de un caballero arruinado se encontraba en ese momento en una antesala helada, a punto de vender los últimos jirones de su dignidad para salvar a su familia de la prisión por deudas. 5 minutos, señorita Hall. La voz venía de un lacayo que permanecía rígido junto a la puerta. No la miraba. Beatrice agradeció esa pequeña misericordia. Era un hombre trabajador, pagado para obedecer órdenes, y estaba claro que ver a una mujer de buena crianza vestida como bailarina de taberna lo incomodaba profundamente. Gracias, dijo Beatrice. Su voz sonó firme. Eso la sorprendió a ella misma. Cerró los ojos y dejó que su mente volara al despacho de la casa familiar, 3 días atrás. El aire olía a ginebra rancia y a pánico. Su hermano Arthur lloraba sin disimulo, con el rostro hundido entre las manos. 4.000 libras. Arthur había perdido 4.000 libras en las mesas de juego en una sola noche catastrófica. Y no las había perdido ante un desconocido. Las había perdido ante Rochford. Rochford se presentó a la mañana siguiente, no con un magistrado, sino con una propuesta. Beatrice todavía recordaba la forma en que la había mirado, catalogando sus rasgos con la frialdad desapasionada de un comprador de caballos en el mercado de Smithfield. Rochford sabía que los Hall no tenían un penique. Sabía que Arthur enfrentaría la cárcel de Negate, y que el escándalo dejaría a su madre enferma en la calle. Este fin de semana ofrezco una reunión en mi propiedad de campo, había murmurado Rochford, apoyado en su bastón con puño de plata. Una reunión muy exclusiva. Mis invitados están cansados de los entretenimientos habituales. La ópera aburre. Los trucos de cartas son para niños. Quiero algo novedoso. Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara hasta romperse. Tengo entendido que su hermana fue entrenada por los mejores maestros de ballet de París antes de la ruina financiera de su padre. Quiero que baile para nosotros a medianoche, para diversión de mis invitados. Si la actuación es satisfactoria, la deuda queda perdonada. No se trataba del baile. Se trataba de la humillación. La alta sociedad era un ecosistema insular y despiadado. Que la hija de un caballero actuara para ellos como una plebeya contratada, vestida de forma escandalosa, sudando para su entretenimiento, sería un suicidio social. Perdería de inmediato su estatus. Ningún hombre respetable volvería a casarse con ella. Se convertiría en una paria, comentada en susurros detrás de abanicos de encaje hasta el fin de sus días. Rochford quería quebrarla. Odiaba a su padre, un hombre que lo había desairado públicamente una década atrás por una cuestión de honor político. Su padre ya había muerto,
Así que el duque se conformó con arruinar a la hija. Señorita Hall. La voz del lacayo interrumpió el recuerdo. Es la hora. Beatrice abrió los ojos. La vela de sebo se apagó, sumiendo la habitación en la penumbra. Guíeme, dijo. Lo siguió por el corredor largo y angosto. El suelo de piedra mordía las plantas de sus pies desnudos. El vestido no ofrecía ningún abrigo. Con cada paso, los sonidos amortiguados del salón se hacían más fuertes, el roce de los violines, el tintineo del cristal, el rumor bajo y zumbante de la conversación de la alta sociedad. Llegaron al pie de una estrecha escalera de servicio en espiral, que llevaba directamente a una puerta oculta tras el estrado de la orquesta. El lacayo se detuvo. Por fin se giró para mirarla. Su expresión era de una lástima dolorosa. Han bebido mucho brandy, señorita, advirtió en voz baja. No los mire a los ojos. Haga lo que tenga que hacer y salga rápido. No le temo a los borrachos, respondió Beatrice en voz baja. Debería. El lacayo presionó el pestillo de hierro. La puerta se abrió. El calor la golpeó primero, una pared sofocante de calidez, con un olor pesado a cera de abeja derretida, perfumes parisinos costosos y el tufo agrio del vino derramado. La luz era cegadora. 3 enormes lámparas de araña de cristal colgaban del techo abovedado, sosteniendo miles de velas. Beatrice cruzó el umbral, pasó junto a los músicos sobresaltados y emergió al borde de la enorme pista de roble pulido. El salón era vasto y estaba repleto. Por un momento, nadie reparó en ella. Los invitados se agrupaban en corrillos relucientes. Las mujeres, cargadas de sedas pesadas y joyas, reían con la cabeza echada hacia atrás, mientras los hombres, de abrigos oscuros y corbatas blancas impecables, se inclinaban con los ojos entornados por el aburrimiento y la bebida. Entonces Rodford la vio. Estaba de pie sobre un estrado ligeramente elevado, al fondo del salón, flanqueado por 2 aduladores. Sostenía una copa de vino tinto oscuro. Cuando reconoció a Beatrice, una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por su rostro. Levantó una mano. Los lacayos apostados por todo el salón se pusieron de inmediato en posición. Uno de ellos golpeó 3 veces el suelo con un pesado bastón de madera. Pum. 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 La conversación murió. Las risas se evaporaron. 90 cabezas se giraron. 90 pares de ojos se clavaron en la figura solitaria junto a la orquesta. Beatrice permaneció perfectamente inmóvil. La barbilla alta. Los hombros hacia atrás. La seda delgada del vestido se le pegaba al cuerpo, dejándola aterradoramente vulnerable bajo el resplandor implacable de las lámparas. Rodford dio un paso al frente. Damas y caballeros, retumbó la voz del duque, chorreando cortesía falsa. Tal como prometí, el entretenimiento de medianoche. Esta noche nos honra la presencia de la señorita Beatrice Hall. Tengo entendido que ha caído en tiempos difíciles, pero ha aceptado, muy gentilmente, mostrarnos los restos de su costosa educación parisina para nuestra diversión. Un murmullo bajo y colectivo recorrió el salón. Era un sonido feo. Era el sonido de sabuesos que han encontrado el rastro. Los susurros comenzaron de inmediato. Esa es la chica Hall. Por Dios, mírenla, descalza como una vagabunda. Escuché que su hermano lo perdió todo. Qué terriblemente triste. Aunque supongo que siempre se creyó demasiado. Beatrice escuchó cada palabra. La acústica del salón de Rodford estaba diseñada para transmitir el sonido a la perfección. Mantuvo la mirada fija en un candelabro dorado, en la pared del fondo. Si miraba los rostros, las bocas burlonas de mujeres que alguna vez habían tomado el té en el salón de su madre, los ojos lascivos de hombres que alguna vez la habían invitado a bailar en Almax, se quebraría. Maestro, llamó Rodford con pereza, agitando el vino en su copa. Algo animado, creo. No querríamos que la pobre chica pasara frío. El director de orquesta, un hombre nervioso con el sudor perlándole la frente, levantó la batuta. Miró a Beatrice con una disculpa en los ojos. La música comenzó. No era un vals delicado. No era un minuet elegante. Era una pieza frenética y despiadada, un fandango español adaptado para orquesta completa,
dominado por una percusión pesada e implacable y una melodía de violín furiosamente veloz. Era el tipo de música diseñada para agotar a un intérprete en cuestión de minutos. Beatrice no se movió. Durante los primeros 4 compases, simplemente permaneció ahí. La multitud empezó a reír por lo bajo. Alguien cerca del frente, un lord robusto y de rostro colorado, soltó una carcajada. Vamos, entonces. Gánate el pan. Beatrice cerró los ojos. Sintió el bajo pesado de los violonchelos vibrar a través del suelo pulido y subir por las plantas de sus pies. Sintió el ritmo frenético y desbocado de los violines. Respiró hondo. Empujó la humillación hacia abajo. Empujó el miedo hacia abajo. Encontró ese espacio vacío y familiar dentro de su mente, donde solo existían el músculo, el hueso y la música. Abrió los ojos. Y se movió. No empezó con un paso tímido. Se lanzó al aire, ejecutando un salto perfecto que cubrió una distancia imposible sobre la pista. Aterrizó sin ruido, absorbiendo todo el impacto en la flexión profunda de sus rodillas, para luego dispararse hacia arriba en una serie cegadoramente rápida de piruetas. Las risas del salón murieron de inmediato. Beatrice no se detuvo. La música exigía velocidad, y ella la ofreció. La seda delgada del vestido, pensada para avergonzarla, se convirtió en un arma. Se agitaba y se extendía a su alrededor como humo, resaltando la mecánica brutal y precisa de su cuerpo. El ballet no era solo arte. Era agonía. Era el dominio absoluto de la carne sobre la física. Sus pies golpeaban el suelo duro en un ritmo percusivo y veloz que encajaba a la perfección con el tambor frenético. Giraba, saltaba y se contorsionaba con una violencia controlada y feroz. No bailaba para ellos. Bailaba contra ellos. Cerca del fondo del salón, en las sombras de una enorme columna de mármol, Lord Henry Talbot observaba. Era un hombre callado, un conde que rara vez hablaba y despreciaba la crueldad sin sentido de sus pares. Había asistido esa noche solo por obligación política. El anuncio de Rodford lo había repugnado profundamente, y ya se disponía a marcharse del salón. No se marchó. Se quedó paralizado, con un vaso de whisky sin tocar en la mano. Henry no miraba el vestido escandaloso. Miraba el rostro de Beatrice. Su expresión era una máscara de furia fría y aterradora. No era una víctima suplicando por sobras. Era una guerrera ejecutando una maniobra de batalla. El sudor empezaba a brillar sobre sus clavículas, reluciendo a la luz de las velas. Su respiración era visible, entrecortada, pero perfectamente sincronizada con la música. El tempo se aceleraba. El director empujaba el ritmo, tal vez esperando quebrarla, tal vez arrastrado por la pura fuerza de su ímpetu. Beatrice aceptó el desafío. Sus músculos ardían por el ácido láctico. La piel de las plantas de sus pies se sentía en carne viva, la fricción contra la madera amenazando con abrirla. Lo ignoró. Presionó más fuerte. Ejecutó una secuencia compleja de saltos, grandes yetes que cruzaban todo el ancho de la pista, quedando suspendida en el aire una fracción de segundo más de lo que la gravedad debería permitir. El ambiente del salón había cambiado por completo. Las muecas burlonas habían desaparecido. Las expresiones de aburrimiento pesado se habían esfumado. La multitud se inclinaba hacia adelante. Las mujeres apretaban los abanicos contra el pecho. Los hombres miraban, no con deseo, sino con conmoción. Estaban presenciando algo trascendente. Estaban presenciando a un ser humano negándose a ser destruido. Beatrice giró hacia el estrado de Rodford. Ya no miraba la pared. Lo miraba directamente a él. Clavó los ojos en el duque mientras atravesaba una vertiginosa ráfaga de foguetes. Su mirada no tenía nada de sumisión. Solo contenía desprecio. La sonrisa engreída de Rodford vaciló. Su mano apretó la copa de vino con más fuerza. Por primera vez esa noche, parecía inquieto. La dinámica de poder se había invertido de manera violenta. Rodford había querido exhibir un juguete roto. En cambio, había desatado una tempestad. Se acercaba el clímax de la pieza. Toda la orquesta se hinchó en una pared de sonido caótica. Beatrice puso todo lo que le quedaba en la secuencia final.
Los pulmones le ardían, la visión se le nublaba ligeramente en los bordes. Con el estruendo final de los platillos, se lanzó en una estocada profunda y agresiva. Un brazo se disparó hacia el techo, el otro se inclinó bruscamente hacia el suelo. El pecho le subía y bajaba con violencia. El sudor le goteaba desde la barbilla hasta la madera pulida. La música se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. Espeso, pesado, ensordecedor. Nadie se movió. Nadie habló. Durante 5 segundos agonizantes, 90 aristócratas se limitaron a mirar a la mujer arrodillada en el suelo, respirando con dificultad en el salón silencioso. Beatrice mantuvo la cabeza inclinada por un momento, el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Lentamente se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero bloqueó las rodillas. Levantó la vista, encontrando los ojos abiertos de par en par de todo el salón. Había terminado. La deuda estaba pagada. Esperó a que se reanudara la burla. Esperó los últimos golpes verbales. El silencio se prolongó. Era frágil, a punto de quebrarse bajo el peso de una sola respiración exhalada. Beatrice permaneció clavada en las tablas de roble. El pecho le subía y bajaba en jadeos entrecortados y castigadores. Una gota de sudor le recorrió la columna, empapando la seda deshilachada. Mantuvo la barbilla paralela al suelo. No bajaría la mirada. No se encogería. Entonces, desde las sombras pesadas cerca de la columnata occidental, un sonido cortó el silencio sofocante. Clac. Fue deliberado, lento, resonante. Clac. Clac. Las cabezas se giraron. La multitud se abrió como una marea cortada en dos. Era él. Lord Henry Talbot avanzó hacia la luz de las lámparas. No miró a los demás invitados. No miró el rostro furioso y endurecido del duque de Rochford. Henry mantuvo su mirada oscura e inquebrantable fija por completo en Beatrice. Volvió a juntar las manos enguantadas, y el sonido restalló como un látigo por todo el vasto salón. Por un segundo aterrador, Beatrice pensó que se burlaba de ella. Un aplauso lento y solitario para subrayar su degradación. Pero cuando cruzó su mirada con la de él, a través de la distancia del salón, no vio lástima. No vio burla. Vio una reverencia profunda y furiosa. Una mujer en la primera fila se movió. Era la condesa viuda de Whitmore, célebre por la crueldad de sus juicios sociales. Miró a Beatrice, con la boca arrugada apretada en una línea dura. La condesa levantó lentamente las manos. Empezó a aplaudir. Esa fue la grieta. La represa se rompió. Un joven vizconde se sumó. Luego un varón. Luego las esposas, las debutantes, los oficiales militares con sus casacas escarlata. El aplauso disperso creció, acelerándose como una mecha encendida, hasta que todo el salón estalló. 90 miembros de la aristocracia británica se pusieron de pie. No solo aplaudían, vitoreaban. Los hombres golpeaban el suelo con sus botas lustradas, creando una vibración retumbante que hacía temblar los cristales de las lámparas de araña. Las mujeres abandonaron sus abanicos y se arrancaron los guantes de seda para aplaudir más fuerte. Era un rugido ensordecedor y visceral. Era el sonido de una multitud que había ido a presenciar una masacre, y en cambio había visto a un gladiador destripar al emperador. Beatrice sintió el ruido golpearla físicamente. Las rodillas le temblaron, amenazando con ceder bajo la súbita y abrumadora liberación de tensión. Se mordió el interior de la mejilla hasta saborear el cobre. Giró la cabeza lentamente para mirar a Rochford. El duque seguía de pie en su estrado. Se veía perfectamente absurdo. La engreída superioridad patricia había desaparecido por completo, reemplazada por una furia pálida y temblorosa. Estaba completamente aislado en medio del alboroto. Sus propios invitados, sus aduladores, sus deudores, sus amantes, todos rendían una ovación de pie a la mujer que él había intentado destruir. El poder que ejercía sobre ellos había quedado eclipsado, de forma temporal pero espectacular, por el puro asombro humano. Beatrice no hizo una reverencia. Una reverencia era para un artista agradeciendo a su público. Ella no era una artista. Se limitó a mirar al duque durante 3 largos segundos.
Se aseguró de que él viera la victoria absoluta e inquebrantable en sus ojos. Después le dio la espalda. Se marchó. La multitud se abrió a su paso. Los hombres inclinaban la cabeza cuando ella pasaba. Las mujeres se apartaban, cuidando de que sus pesadas faldas de terciopelo no rozaran la seda húmeda y arruinada de su vestido. Nadie susurró un insulto. Nadie se atrevió. Beatrice cruzó la puerta oculta tras la orquesta. La pesada madera se cerró tras ella, cortando el rugido del salón como un cuchillo cortando una cuerda. El corredor oscuro y helado la envolvió. La adrenalina se evaporó de inmediato. Cayó al suelo de piedra antes de darse cuenta de que se estaba desplomando. Las rodillas golpearon las losas con fuerza. Se inclinó hacia adelante, sosteniéndose con las manos. El aire frío le desgarró los pulmones mientras por fin se permitía sollozar. No fue un sonido delicado. Fue un jadeo feo y desgarrador de pura supervivencia. Señorita Hall. La voz era baja y áspera. Beatrice se sobresaltó, retrocediendo contra la pared de yeso rugoso. Lord Henry Talbot estaba de pie en lo alto de la escalera de servicio. Debía haber salido del salón inmediatamente después que ella. No se acercó. Se quedó donde estaba, dándole el espacio de un animal atrapado en una trampa. Se llevó las manos a la corbata blanca, la desató, y se quitó el pesado abrigo de lana, impecablemente cortado. Bajó los escalones despacio, deteniéndose a medio metro de distancia. Se arrodilló. No dijo nada. Simplemente le colocó la lana gruesa y tibia sobre los hombros temblorosos. El abrigo olía a tabaco caro, a lluvia y a lino limpio. ¿Sus pies?, dijo Henry en voz baja. Beatrice bajó la mirada. Las plantas de sus pies estaban desgarradas y sangrando. La fricción de los giros brutales le había destrozado la piel. Manchas de un rojo oscuro teñían las losas grises. No había sentido el dolor hasta ese preciso instante. Ahora ardía como fuego. Puedo caminar, mintió, con la voz raspando contra su garganta seca. No tiene que hacerlo, respondió Henry. No pidió permiso. Deslizó un brazo bajo sus rodillas y otro tras su espalda, levantándola sin esfuerzo del suelo frío. Bájeme, milord, siseó ella, con el orgullo encendido. Ni siquiera ahora. No soy una damisela. Soy una transacción. La transacción ha concluido, dijo Henry, con la mandíbula tensa mientras la llevaba por el corredor oscuro hacia las salidas traseras. Y usted, señorita Hall, es un arma. Déjeme sacarla de este arsenal. El interior del carruaje de Henry estaba completamente a oscuras. Los asientos de cuero estaban fríos, pero la pesada manta de lana que él le había echado sobre las piernas le proporcionaba un calor desesperadamente necesario. El carruaje se sacudió con violencia al pasar por un bache en el camino de grava, alejándose a toda velocidad de la propiedad de Rodford. Beatrice se sujetó con una mano a la pared de terciopelo, los pies le palpitaban en un ritmo implacable y nauseabundo. Henry estaba sentado frente a ella. La tenue luz amarilla de un farol de otro carruaje cruzó la cabina, iluminando su rostro durante una fracción de segundo. La observaba, no con el hambre lasciva de los hombres del salón, sino con el cálculo oscuro y pesado de un general evaluando a un comandante rival. No dejará esto así, dijo Henry, hacia la oscuridad. El traqueteo de las ruedas casi ahogó sus palabras. Beatrice cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la ventanilla vibrante. Dio su palabra ante 90 testigos. La deuda está perdonada. A William Danbury no le importa su palabra. Le importa su orgullo. Usted se lo arrebató esta noche. Lo hizo quedar como un tonto en su propia casa. Henry cambió de posición, las botas rozando suavemente el suelo del carruaje. Quería exhibirla como una mujer arruinada. Mañana, media Londres la llamará una leyenda. Hombres como el duque no toleran leyendas que no pueden controlar. Entonces que venga, dijo Beatrice en voz baja. El agotamiento le tiraba de los huesos, arrastrándola hacia un cansancio profundo y sin sueños. Ya no me queda nada que él pueda quitarme. ¿Irá tras su hermano otra vez?, advirtió Henry. ¿O tras la pensión de su madre? Encontrará una ficción legal para encerrar a Arthur.
Opera en las cloacas, señorita Hall, aunque las cubra de seda. Beatrice no respondió. Sabía que él tenía razón. La desesperación que había logrado contener en la pista de baile empezaba a filtrarse, fría y absoluta. Había ganado la batalla, pero la guerra era, sencillamente, imposible de ganar. Era una mujer sin dinero, sin título, y con una familia anclada en la ruina. El carruaje finalmente se detuvo frente a la casa familiar, deteriorada, en Mayfair. La niebla era espesa, arremolinándose alrededor de los faroles de gas en halos amarillos y sucios. Henry bajó primero. Se giró y extendió la mano hacia la cabina. Beatrice dudó, pero finalmente le permitió ayudarla a bajar. Los adoquines fríos y mojados le mordieron los pies vendados. Henry sostuvo todo su peso mientras la acompañaba hasta la puerta descascarada. «Vaya a dormir, señorita Hall», dijo Henry, con la mano apoyada en la aldaba de bronce. «Cierre las puertas con llave. No responda ninguna correspondencia de Rodford». «¿Por qué hace esto?», preguntó Beatrice por fin, mirándolo. La niebla se le pegaba al cabello oscuro. «Porque lo desprecio», dijo Henry con sequedad. «Y porque nunca había visto a nadie pelear como usted». Hizo una reverencia, un movimiento breve y preciso, y desapareció de vuelta en la niebla. La mañana siguiente supo a cobre y a té rancio. Beatrice estaba sentada en el salón desgastado, con los pies fuertemente vendados y apoyados sobre un taburete de terciopelo. Cada músculo de sus piernas gritaba de protesta ante el más mínimo movimiento. Arthur caminaba de un lado a otro frente a la chimenea apagada. Se veía completamente destrozado. El terror de Negate lo había envejecido 10 años en 3 días. No dejaba de pasarse las manos por el rostro, los ojos enrojecidos e inyectados en sangre. «Dicen que bailaste», balbuceó Arthur, incapaz de mirarla. «Dicen que te vistió con harapos y te hizo actuar como una». No pudo terminar la frase. «¿Bailé?», dijo Beatrice. Su voz no tenía emoción alguna. «Y la deuda ha desaparecido. No volverás a jugar, Arthur. Si lo haces, yo misma te compraré la pistola». Arthur se estremeció como si lo hubieran golpeado. Se dejó caer en un sillón, hundiendo el rostro entre las manos, y empezó a llorar. Beatrice no sintió nada. El pozo del afecto fraternal se había secado por completo, quemado por la humillación que había soportado para salvarlo. Un golpe seco y rápido en la puerta principal los sobresaltó a ambos. La anciana criada, la única que aún podían costear, avanzó arrastrando los pies por el pasillo. Un momento después apareció en el umbral del salón, con las manos temblando. Traía un grueso sobre color crema, sellado con cera roja pesada, el escudo de Rodford. El estómago de Beatrice se hundió. Henry había tenido razón. Rompió el sello. El pergamino grueso crujió con fuerza en el silencio del salón. Leyó la letra afilada e inclinada una vez. Luego la leyó de nuevo. «Señorita Hall, su actuación fue técnicamente competente. Sin embargo, el acuerdo estipulaba que usted bailaría para mi diversión. Yo no me divertí. Por lo tanto, los términos de la apuesta no han sido satisfechos. La suma de 4.000 libras vence mañana al mediodía, o los magistrados vendrán por su hermano. Rodford». El papel se le resbaló de los dedos, cayendo sobre la alfombra descolorida. Arthur se apresuró a recogerlo. Lo leyó, y el poco color que le quedaba en el rostro se esfumó. «No», susurró. «No, no puede». Lo prometió. «Acaba de hacerlo», dijo Beatrice. El entumecimiento había desaparecido, reemplazado por un pánico frío y afilado. Se les había acabado el tiempo. Se les habían acabado las opciones. La aldaba volvió a sonar. Esta vez no era el golpeteo frenético de un mensajero. Era un golpe pesado y autoritario. La criada regresó, con aspecto completamente desconcertado. «Mi señora, es el conde de Talbot. Pregunta por usted». Beatrice se aferró a los brazos de su silla. «Hágalo pasar». Henry entró en la habitación con paso decidido. Bajo la luz cruda del día, parecía aún más imponente. Vestía un severo abrigo de mañana negro y sostenía un bastón con puño de plata. No miró a Arthur.
Caminó directo hacia Beatrice. En la mano libre llevaba una caja rectangular grande, envuelta en papel marrón. La depositó con suavidad sobre su regazo. «Ábrala», ordenó con voz suave. Beatrice desató el cordel. Levantó la tapa. Dentro, sobre un lecho de papel de seda, había un par de las botas de cuero más finas que había visto jamás. Eran prácticas. Eran resistentes. Eran una armadura. «El duque ha faltado a su palabra», dijo Beatrice, la voz temblándole ligeramente a pesar de sus esfuerzos. «Lo sé», respondió Henry. «Mis abogados estuvieron en la oficina del magistrado desde el amanecer». Sacó una pesada bolsa de cuero del bolsillo del abrigo y la dejó caer sobre el pequeño escritorio de madera, junto a la ventana. El tintineo inconfundible de las monedas de oro resonó en la habitación. 4.000 libras, declaró Henry. Para saldar la deuda de su hermano, pagada en su totalidad. Arthur jadeó, poniéndose de pie de un salto. «Milord, jamás podríamos pagarle esto. Lo juro por mi vida». «No quiero su vida», lo cortó Henry, con la voz cargada de un frío desprecio. «Y usted no me pagará nada». «Ella lo hará». Beatrice se puso rígida. El breve y desesperado destello de esperanza se desvaneció, convirtiéndose en ceniza en su boca. «Entonces usted no es diferente de él», dijo, entrecerrando los ojos. «Solo una transacción distinta». Henry se acercó. Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de la silla de Beatrice, atrapándola en su mirada. «Soy completamente diferente, señorita Hall», murmuró. «Rodford quería quebrarla. Yo quiero casarme con usted. Póngase las botas. Tenemos un duque que arruinar». Beatrice se quedó mirándolo. El aire del salón desgastado se volvió instantáneamente más denso, cargado con el peso de lo que él acababa de decir. Una propuesta de matrimonio entregada sobre un montón de oro de rescate, sin flores, sin poesía, sin ningún gesto de romance delicado. Era lo más hermoso que había escuchado jamás. «Está loco», tartamudeó Arthur. Se levantó de golpe de su silla, interponiéndose entre ellos con un arranque repentino e inútil de energía protectora. «Ella no es una propiedad para negociar con el mejor postor». «Siéntate, Arthur», dijo Beatrice. No alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Arthur se hundió de nuevo en el sillón, silenciado por la autoridad absoluta y hueca en su tono. Beatrice mantuvo la mirada fija en Henry. Él no sonreía. Ofrecía una alianza, forjada no en el afecto, sino en el desprecio mutuo hacia un sistema roto y despiadado. Él la veía de verdad. No veía a una dama arruinada digna de lástima. No veía a una bailarina escandalosa para poseer. Veía el hierro debajo de la carne, la absoluta negativa a ser destruida. «No seré una esposa callada y obediente, Lord Talbot», advirtió Beatrice. Su voz era firme, aunque las manos le temblaban levemente sobre el regazo. «Si hubiera querido silencio, habría comprado un cuadro», respondió Henry. Retrocedió un paso, señalando la caja que descansaba sobre sus rodillas. «Póngaselas. Tenemos una cita en la oficina del magistrado a mediodía, y me niego a dejarla caminar hacia un campo de batalla descalza». Beatrice metió la mano en la caja. Las botas eran de cuero oscuro y pesado, ajustadas con un cordón grueso y encerado. Se las puso sobre los pies magullados y vendados. No apretaban. Sostenían. Se sentían como un cimiento. Cuando se puso de pie, el cuero le sujetó los tobillos con firmeza, absorbiendo el calor sordo y palpitante de su piel herida. Podía caminar. Podía marchar. No tomaron un carruaje cerrado. Henry había traído deliberadamente un faetón abierto, tirado por dos enormes caballos negros. Quería que Londres los viera. Mientras avanzaban por las calles bulliciosas y neblinosas de Mayfair, rumbo a los tribunales del magistrado en Bow Street, la ciudad ya bullía con el chisme venenoso de la noche anterior. Los transeúntes se detenían en los adoquines para mirar. Los caballeros con sombreros de copa se detenían frente a sus clubes, pero no señalaban ni se burlaban, como Beatrice había esperado. Los hombres se tocaban el sombrero. Las mujeres miraban con una extraña admiración vacilante. La narrativa ya había mutado.
Ella ya no era la víctima del duque. Era la mujer que había puesto de pie a 90 aristócratas y había hecho que William Danbury pareciera por completo, patéticamente, impotente. Él cree que domina el tablero, dijo Henry en voz baja, sosteniendo las riendas con las manos enguantadas relajadas. Cree que la deuda de su hermano es la única pieza que importa. Es un hombre que depende por completo del miedo ajeno, señorita Beatrice. Quítele el miedo, y solo queda un hombre con abrigos costosos y un crédito terrible. Crédito terrible. Beatrice observó su perfil. Cree que un hombre que exige que una mujer desesperada baile para su entretenimiento es un hombre seguro de su propio poder. La mandíbula de Henry se tensó. Las propiedades de Rochford están fuertemente hipotecadas. Vive de pagarés, de intimidación y de la ilusión de invulnerabilidad. Anoche, usted rompió la ilusión. Esta mañana, yo rompí su banco. Llegaron a Bow Street a 5 minutos del mediodía. La oficina del magistrado era una habitación oscura y claustrofóbica, forrada de roble podrido, con un olor intenso a tinta barata, lana húmeda y sudor rancio. Rochford ya estaba ahí. Estaba de pie junto a la chimenea, flanqueado por 2 abogados de aspecto nervioso, que sostenían carpetas de cuero. El duque vestía un impecable abrigo de montar azul, con una cadena de reloj de bolsillo dorada brillando contra su chaleco de seda. Cuando la pesada puerta de bisagras de hierro se abrió y Beatriz entró, la expresión engreída y anticipatoria del duque vaciló. Cuando Henry entró detrás de ella, su gran figura bloqueando la salida, la sonrisa del duque desapareció por completo. ¿Qué significa esto?, exigió Rochford. Dirigió su ira hacia el magistrado, un hombre calvo que se encogía tras un escritorio enorme y desordenado. Vengo a asegurar una orden de arresto para Arthur Hall. Está en mora. Saquen a esta gente. Henry no habló. Caminó directo al escritorio del magistrado y vació sin ceremonias la pesada bolsa de cuero sobre el libro mayor abierto. Las monedas de oro se derramaron, brillando con un fulgor opaco bajo la luz gris que se filtraba por la ventana sucia. 4.000 libras, declaró Henry, su voz resonando contra el techo bajo. Cuéntelas. Deme la escritura de la deuda. El magistrado se apresuró a obedecer, con los dedos manchados de tinta temblando mientras comenzaba a contar las monedas. El rostro de Rochford se llenó de una fea furia rojo oscuro. Dio un paso hacia Henry, el bastón con puño de plata golpeando las tablas del suelo. Cree que puede interferir en mis asuntos, Talbot. Cree que puede comprar de vuelta su honor. Esto es entre los Hall y yo. La señorita Hall es mi prometida, dijo Henry con suavidad. No alzó la voz, pero las palabras golpearon la habitación como un impacto físico. Sus asuntos son mis asuntos. Y desde las 9 de esta mañana, Danbury, sus asuntos también son los míos. Rochford se detuvo. El color rojo se drenó de sus mejillas. ¿De qué está hablando? Henry metió la mano en su abrigo y sacó un grueso fajo de papeles de vitela pesada, atados con cordel legal. Lo dejó caer sobre el escritorio, junto al montón de oro. Esta mañana visité el Banco de Inglaterra, la Bolsa Real y a 3 de sus prestamistas privados, de reputación menos que intachable. Es notable con qué rapidez los hombres están dispuestos a deshacerse de una deuda mala cuando huelen sangre en el agua. Su pequeña actuación de anoche convenció a sus acreedores de que está perdiendo el control. Estaban ansiosos por liquidar. Henry golpeó el fajo de vitela con un dedo enguantado. Compré sus hipotecas. Compré sus pagarés de juego de París. Compré la escritura de la misma propiedad donde estuvimos anoche. Rochford se quedó mirando los papeles. Se veía físicamente enfermo. Era un hombre hueco, y Henry acababa de destrozar el cascarón. Abrió la boca, pero la garganta le trabajaba sin sonido alguno. Beatrice dio un paso al frente. Sus botas golpearon las tablas de madera con un sonido pesado y definitivo. Se detuvo a centímetros del duque. Rochford la miró desde arriba. El depredador arrogante e intocable de la antesala había desaparecido. En su lugar había un animal acorralado y presa del pánico, mirando fijamente la trampa que él mismo había construido. Quería una actuación, dijo Beatriz en voz baja. Las palabras eran una hoja deslizándose limpiamente entre sus costillas. Quería mostrarle a Londres que podía destruirme.
Pero olvidó un detalle crucial, su excelencia. Rodford tragó saliva con dificultad, los ojos volando frenéticamente hacia la puerta. ¿Qué? Susurró. Sobreviví a la ruina, dijo Beatrice. Inclinó la cabeza, los ojos ardiendo con una victoria fría y absoluta. Usted no lo hará. No esperó respuesta. La ruina del duque de Rodford estaba completa. Se giró sobre los talones y caminó hacia la puerta. Henry le sostuvo la mirada, un orgullo feroz y peligroso tocando por fin las comisuras de su boca. Le ofreció el brazo. Beatrice lo tomó. Salieron juntos de la oficina oscura y sofocante, hacia la luz brillante e implacable de Londres, dejando al duque roto, solo, en la oscuridad. Y así, la bailarina se convirtió en la ama, y el cruel duque se convirtió en el polvo bajo sus botas. La alianza inesperada entre Beatrice y Henry demostró que el verdadero poder no está en los títulos heredados, ni en la crueldad, sino en el valor absoluto de negarse a la derrota. Gracias por escuchar esta historia de resiliencia, venganza y amor inesperado. Si este drama histórico te mantuvo al borde del asiento, dale like, comparte la historia con tus amigos, y suscríbete al canal para más ficción sonora inolvidable.